Un romance prohibido, un secreto mortal. Descubre cómo un profesor terminó asesinado tras descubrir la relación oculta con su alumno. John Dixon, un hombre de 30 años, era un respetado profesor de historia en la escuela secundaria Richmond, ubicada en el bullicioso corazón de Richmond, Virginia. Sus estudiantes lo conocían como el señor Dixon, un hombre que siempre vestía trajes impecables, generalmente con una corbata de diseño que añadía un toque de personalidad a su semblante serio. John era conocido por su naturaleza tranquila y reservada. No era del tipo que hablaba fuera de lugar o llamaba la atención sobre sí mismo. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien lo describían como amable y reflexivo. Tenía un profundo amor por la historia, particularmente la historia de los Estados Unidos, y se había propuesto inculcar esa pasión en sus estudiantes. A menudo invitaba a sus alumnos a su modesta casa de una habitación para sesiones de estudio nocturnas que iban más allá del currículo escolar regular, lo que preocupaba a sus vecinos, quienes sospechaban que podría estar involucrado en relaciones inapropiadas con ellos. El jardín de John era su orgullo y alegría, lleno de una variedad de plantas raras y exóticas, muchas de las cuales había cultivado a lo largo de los años. Entre ellas se encontraba el acónito, una planta sorprendentemente hermosa pero mortal, conocida por sus profundas flores púrpuras. John cuidaba con esmero de su jardín, dedicando horas cada día a sus plantas. Estaba especialmente orgulloso del acónito, que había cultivado a partir de semillas que ordenó de un vivero especializado. A pesar de los rumores que circulaban sobre sus relaciones con los estudiantes, John era muy querido tanto por sus alumnos como por sus colegas. Sus lecciones eran atractivas y tenía una manera de hacer que la historia cobrara vida, incorporando a menudo eventos actuales en su enseñanza. En los días previos a su muerte, el comportamiento de John era prácticamente el mismo de siempre. Continuó impartiendo clases, cuidando de su jardín y pasando sus noches leyendo tranquilamente o viendo PBS NewsHour. Sin embargo, había indicios de tensión en su vida personal que no todos notaron. Algunos de sus vecinos lo habían visto caminando tarde en la noche con uno de sus estudiantes, Dan Walkman, pero lo descartaron como otra de sus sesiones de mentoría. Nadie podría haber imaginado que, solo días después, John estaría muerto, víctima de un siniestro complot que conmocionaría a la comunidad. La noche del 15 de julio de 2017, Richmond, Virginia, disfrutaba de una típica noche de verano, con el sol poniéndose tarde y temperaturas rondando los 80 grados Fahrenheit. El vecindario donde vivía John Dixon estaba tranquilo, con la mayoría de los residentes relajándose tras un largo y caluroso día. Alrededor de las 7:30 de la noche, Lisa Hall, la vecina de al lado de John, decidió ir a verlo. Lisa era una madre soltera de unos 30 años, conocida por ser franca y un poco entrometida, pero realmente se preocupaba por sus vecinos, especialmente por John, a quien consideraba un amigo cercano. Lisa había notado que John no había salido a su jardín en todo el día, lo cual era inusual, ya que normalmente salía temprano en la mañana para cuidar de sus plantas, especialmente los fines de semana. Mientras caminaba por su césped, Lisa no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Golpeó la puerta principal de John, pero no hubo respuesta. La casa parecía inquietantemente quieta. Preocupada, decidió revisar el patio trasero, donde John a menudo pasaba sus tardes leyendo o trabajando en el jardín. Al doblar la esquina de la casa, vio a John sentado en su silla favorita en el porche, con un libro en el regazo y una taza de té en la pequeña mesa junto a él. Pero algo estaba mal. John no se movía. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante y el libro que tanto amaba había caído de sus manos. El corazón de Lisa se aceleró mientras se acercaba a él, llamándolo por su nombre. Cuando no respondió, extendió la mano para sacudir su hombro, solo para sentir el frío y la rigidez de su piel. El pánico se apoderó de ella y rápidamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Lisa corrió de regreso a su casa y llamó al 911. Su voz temblaba mientras trataba de explicar la situación.
La operadora le indicó que se mantuviera calmada y esperara a que llegaran las autoridades. Lisa se quedó en su porche, con la vista fija en el cuerpo inerte de John mientras esperaba a la policía. No podía creer lo que estaba sucediendo. Apenas el día anterior había visto a John en su jardín, sonriéndole y saludando mientras ella pasaba en su auto. Ahora estaba muerto, y ella había sido la que lo había encontrado. Los primeros oficiales llegaron en cuestión de minutos, asegurando rápidamente la escena y confirmando los peores temores de Lisa. John Dixon estaba muerto. La tranquila noche se había convertido en una pesadilla, y el vecindario habitualmente sereno pronto se llenó de las luces parpadeantes de los coches de policía y los murmullos de los vecinos curiosos. La policía llegó a la casa de John Dixon. Poco después de la frenética llamada al 91 de Lisa Hall, el 15 de julio de 2017, los primeros oficiales en la escena fueron los detectives de la policía de Richmond, Liddy Candy y Thomas Kenson. Candy, una investigadora experimentada de unos 40 años, era conocida por su aguda intuición y meticulosa atención al detalle. Kenson, algo más joven y más metódico, era su socio de confianza. Ambos detectives habían manejado numerosos casos en Richmond, pero algo en este se sentía diferente desde el momento en que pisaron la propiedad. Al acercarse al porche trasero donde se encontró el cuerpo de John, Candy notó de inmediato la inquietante quietud de la escena. El jardín, normalmente vibrante y lleno de vida, parecía casi embrujado a la luz menguante del atardecer. El aire estaba cargado con el aroma de las flores, pero el dulce perfume hacía poco para enmascarar la presencia perturbadora de la muerte. El cuerpo de John estaba sentado de manera antinatural en su silla, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos cerrados, como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras leía. Los detectives inspeccionaron cuidadosamente el área, tomando nota de los detalles. El libro en el regazo de John era un texto de historia, uno de sus favoritos, abierto en un capítulo sobre la Revolución Americana. A su lado, en la pequeña mesa, había una taza de té ahora fría. Candy observó el té más de cerca, notando los restos tenues de una sustancia polvorienta en el fondo de la taza, lo que de inmediato levantó sospechas de que algo había sido añadido al té. La escena del crimen en sí era sorprendentemente ordenada, sin signos de lucha. No había sangre ni muebles volcados, nada que indicara una confrontación violenta. Esto llevó a los detectives a sospechar que la muerte de John podría no haber sido un accidente. Candy y Kenson eran conscientes de la reputación de John como un maestro reservado pero querido, lo que hacía difícil creer que alguien quisiera hacerle daño. Pero también sabían que las vidas más tranquilas a menudo ocultaban los secretos más oscuros. Los detectives llamaron al equipo forense, que rápidamente comenzó su trabajo. Recogieron huellas dactilares y muestras, y tomasaron la taza de té y su contenido como evidencia, así como algunas hojas de la planta acónito del jardín, que Candy había identificado como potencialmente venenosa. El equipo forense también examinó el cuerpo de John, notando signos de envenenamiento. Piel pálida, un tinte azulado en los labios y la rigidez característica de un cuerpo que llevaba varias horas muerto. A medida que la investigación continuó durante la noche, Candy y Kenson comenzaron a reconstruir lo que había sucedido. La falta de heridas visibles y la presencia de la planta venenosa los llevó a creer que la muerte de John fue el resultado de un juego sucio, probablemente involucrando a alguien que lo conocía lo suficientemente bien como para planear el asesinato con cuidado. Con esto en mente, los detectives se prepararon para interrogar a las personas más cercanas a John, comenzando con sus vecinos y los estudiantes que frecuentemente visitaban su hogar. La primera persona que la policía interrogó en relación con la muerte de John fue Dan Walkman, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria de Richmond. Dan era conocido por su encanto e inteligencia, a menudo deslumbrando a maestros y compañeros con su agudeza. Era una estrella en el equipo de debate de la escuela, liderando frecuentemente a la victoria en competencias por toda Virginia. A pesar de su éxito, aquellos cercanos a él sabían que Dan tenía un lado más oscuro. Era altamente posesivo, especialmente en sus relaciones sentimentales, y circulaban rumores de que estaba interesado en el sexo violento,
pudiendo llegar a ser obsesivo hasta el punto de ser controlador. Los detectives Liddy Candy y Thomas Kenson llevaron a Dan a una pequeña sala de interrogatorio sin ventanas en el departamento de policía de Richmond, la mañana después de que se descubriera el cuerpo de John. Dan llegó luciendo tranquilo, casi indiferente, vistiendo una camisa polo perfectamente planchada y jeans. Su comportamiento era relajado, como si no tuviera nada que ocultar. Candy comenzó el interrogatorio preguntando a Dan sobre su relación con John. Dan admitió que eran cercanos, describiendo a John como un mentor que lo había ayudado en muchos momentos difíciles. Dijo que a menudo pasaban tiempo juntos fuera de la escuela, discutiendo historia y preparándose para las próximas competencias de debate. Dan habló con cariño de John, pintando una imagen de una figura de apoyo, casi paternal, en su vida. Los detectives decidieron registrar la casa de John nuevamente, esta vez con un enfoque más dirigido. Minuciosamente revisaron sus pertenencias en busca de cualquier cosa que sugiriera que alguien había estado manipulando su jardín o su comida. En el proceso, descubrieron una pequeña caja con llave escondida en el armario del dormitorio de John. Dentro de la caja, encontraron una colección de cartas y notas sexualmente explícitas de sus estudiantes, la mayoría de las cuales eran de Dan Walkman. Las cartas eran gráficas e intensamente personales, confirmando una relación sexual secreta y consensuada entre John y Dan, que se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas. El tono de las cartas sugería que Dan se había vuelto más posesivo y celoso, expresando a menudo enojo y frustración por las posibles relaciones sexuales de John con otros chicos. Una carta en particular se destacaba. Estaba fechada solo unos días antes de la muerte de John y sugería una posible ruptura. Dan expresaba sentirse abandonado y traicionado diciendo: «Si vas a estar con otro joven atractivo, no quiero que sigas vivo». Este descubrimiento cambió bruscamente el enfoque de la investigación de nuevo hacia Dan Walkman. La nueva evidencia no solo confirmó un motivo, sino que también colocó a Dan en el centro de la investigación. Cade y Kenson sabían que necesitaban traer a Dan de vuelta para un nuevo interrogatorio, esta vez con la nueva evidencia en mano. El escenario estaba preparado para una confrontación final, y los detectives estaban decididos a descubrir la verdad. Con la nueva evidencia apuntando firmemente hacia Dan Walkman, los detectives decidieron investigar a un último sospechoso: el oficial Charlie Brennan, un policía de Richmond de 47 años. Brennan vivía al otro lado de la calle de John Dixon y estaba a cargo de la investigación inicialmente, antes de ser removido debido a su conexión personal con la víctima. Brennan era conocido por su actitud firme y su fuerte sentido de la justicia, pero era su relación sexual secreta con John lo que ahora lo convertía en una persona de interés. Los detectives Liddy Cade y Thomas Kenson abordaron a Brennan con cuidado, dada su posición dentro de la fuerza policial. Sabían que debían proceder con cautela y solicitaron hablar con Brennan en su casa, una modesta casa de ladrillo en una calle tranquila y arbolada. Cuando llegaron, Brennan los recibió con una expresión estoica, claramente consciente de que la investigación se estaba cerrando sobre él. Los detectives comenzaron preguntándole a Brennan sobre su relación con John. Brennan admitió que se habían vuelto cercanos a lo largo de los años, inicialmente uniéndose por su interés compartido en la historia. Lo que comenzó como conversaciones casuales sobre batallas de la guerra civil y la historia local de Richmond pronto se profundizó en una serie de encuentros sexuales secretos. Brennan habló de John con una mezcla de cariño y arrepentimiento, reconociendo que su relación había tenido que mantenerse en secreto debido al potencial escándalo que podría causar. Cuando Cade le preguntó a Brennan si alguna vez había sospechado que alguien quería hacerle daño a John, él vaciló. Brennan admitió que le había preocupado el hábito de John de dormir con sus estudiantes varones desde hacía bastante tiempo, especialmente después de que John le ofreciera compartir algunos de sus amigos jóvenes con él. También había notado el comportamiento cada vez más posesivo de Dan Walkman, e incluso había advertido a John que tuviera cuidado. Los instintos paternales de Brennan hacia John eran fuertes, y confesó que había crecido sospechando de las intenciones de Dan.
particularmente en las semanas previas a la muerte de John. Kate y Kenson luego cambiaron la conversación a la noche del asesinato de John. Brennan afirmó que había estado en casa, trabajando tarde en algunos archivos de casos y que no tenía idea de que John estaba en peligro. Estaba devastado cuando se enteró de su muerte. Sin embargo, Kate notó un sutil cambio en el comportamiento de Brennan cuando mencionaron el acónito encontrado en el té de John. El rostro de Brennan se endureció y sus respuestas se volvieron más cortas, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. A pesar de su exterior compuesto, los detectives pudieron sentir la incomodidad de Brennan. Le preguntaron si alguna vez había manejado acónito o si conocía sus propiedades mortales. Brennan respondió que estaba familiarizado con la planta, habiendo aprendido sobre ella en un caso años atrás, pero insistió en que nunca la había utilizado. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable, y Kate y Kenson no podían sacudirse la sensación de que Brennan estaba ocultando algo. Al concluir la entrevista, los detectives se quedaron con más preguntas que respuestas. La conexión de Brennan con John y su conocimiento del acónito lo convertían en un sospechoso viable, pero sin pruebas concretas no podían arrestarlo. Sin embargo, su comportamiento durante la vista solo profundizó sus sospechas y sabían que no podían descartarlo. Los detectives de Richmond, Liddy Cath y Thomas Kenson, finalmente identificaron a la persona responsable de la muerte de John Dixon. La investigación había sido intensa, con múltiples sospechosos y evidencia contradictoria, pero la nueva información de las cartas de John, combinada con la evidencia forense, los llevó a una conclusión clara. Dan Walkman, un estudiante de 18 años y vecino de John, era el asesino. Dan había estado involucrado en una relación sexual secreta con John durante más de un año. Aunque la relación era consensuada y estaba llena de intensas pasiones, se volvió cada vez más tóxica a medida que Dan se tornaba más posesivo y controlador. Las cartas encontradas en la caja fuerte de John revelaron los celos crecientes de Dan y su miedo a perder a John ante, en sus palabras, chicos más atractivos. La última carta, escrita solo unos días antes de la muerte de John, insinuaba una posible ruptura, algo que Dan no pudo aceptar. Estaba claro que el amor obsesivo de Dan se había vuelto mortal. Los detectives sabían que debían actuar rápidamente para evitar que Dan huyera. La tarde del 22 de julio, llegaron a su casa con una orden de arresto. Era un día caluroso y soleado, con temperaturas rondando los 35 grados centígrados. Dan estaba solo en casa, viendo una película para adultos en su laptop, cuando los detectives llamaron a su puerta. Cath y Kenson informaron a Dan, con calma, sobre los cargos en su contra. Asesinato en primer grado. La reacción de Dan fue de shock. Se quedó congelado en la puerta, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Balbuceó una negación, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Mientras los detectives esposaban a Dan y lo conducían al coche de policía, él comenzó a llorar. Sus lágrimas pronto se transformaron en ira al darse cuenta de la gravedad de su situación. Gritó a los detectives, acusándolos de arruinar su vida e insistiendo en que solo había querido proteger a John de los horrores de la vida y del amor. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los detectives ya habían escuchado historias similares antes. La evidencia era clara. Dan había usado acónito del jardín de John para envenenarlo, mezclándolo en su té durante una de sus reuniones nocturnas. De regreso en la comisaría, se grabó la confesión de Dan, quien admitió haber envenenado a John, pero afirmó que fue un acto de amor. Dijo que no podía soportar la idea de perder a John con alguien más y que creía que la muerte era la única forma de mantenerlo para siempre. El retorcido sentido del amor y control de Dan lo había llevado a cometer un asesinato. La noticia sacudió a la comunidad, donde John había sido un maestro y vecino respetado. El arresto trajo una sensación de cierre, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la relación entre John y Dan y cómo había terminado de manera tan trágica. El juicio de Dan Walkman por el asesinato de John Dixon comenzó el 7 de agosto de 2017 en la Corte del Circuito de Richmond.
El caso atrajo considerable atención mediática, con los medios locales cubriendo cada desarrollo. La sala del tribunal estaba llena de espectadores, incluidos los familiares y amigos de John, todos ansiosos por ver que se hiciera justicia. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta del estado, Rebecca Owens, una abogada de 45 años conocida por su dedicación y agudeza legal. Owens presentó un caso convincente contra Dan, destacando las pruebas, incluidas las cartas de la caja fuerte de John y el informe toxicológico que confirmaba la presencia de acónito en su cuerpo. Owens argumentó que la obsesión y los celos de Dan fueron las fuerzas impulsoras detrás del asesinato, describiendo cómo había envenenado a John en un acto final de control y rabia, enfatizando la naturaleza premeditada del crimen. En su defensa, Dan fue representado por Desmond J. John, un abogado de 42 años con reputación de manejar casos difíciles. John argumentó que Dan no había tenido la intención de matar a John, sino que fue llevado a un punto de ruptura por el tumulto emocional. Describió a Dan como un joven problemático que había actuado impulsado por un sentido distorsionado del amor. La estrategia de la defensa fue mitigar la culpabilidad de Dan, sugiriendo que sus acciones fueron el resultado de una crisis emocional en lugar de un asesinato a sangre fría. Durante todo el juicio, la familia de John se sentó en la primera fila. Sus rostros mostraban una mezcla de dolor e incredulidad al escuchar cómo se revelaban los detalles de la relación de John con Dan. Las emociones estaban a flor de piel cuando los miembros de la familia de John tomaron la palabra, describiendo el impacto de su muerte en sus vidas y en la comunidad. Sus testimonios pintaron una imagen de John como un maestro amable y dedicado que fue profundamente amado y respetado. El 15 de agosto de 2017, después de una semana de intensos argumentos y testimonios emocionales, el jurado regresó con un veredicto. Dan Walkman fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La decisión fue un alivio para la familia de John, que había estado esperando este momento con la respiración contenida. Durante la sentencia, el 22 de agosto, Dan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al notar la naturaleza premeditada del crimen y el sufrimiento infligido a la familia de John, consideró que esta sentencia era apropiada. La sala del tribunal estaba llena de una sensación de sombría satisfacción. Si bien la sentencia no podría devolver a John, proporcionó una medida de justicia y cierre para aquellos que dejó atrás. El juicio tuvo un profundo efecto en la comunidad de Richmond, que quedó conmocionada por la revelación de la relación secreta y el asesinato que siguió. Los estudiantes y vecinos de John lamentaron la pérdida de una figura querida mientras lidiaban con el crimen. El caso sirvió como un recordatorio sombrío del lado oscuro de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias de los celos y la obsesión desenfrenada. Después de la sentencia de Dan Walkman el 22 de agosto de 2017, la comunidad de Richmond comenzó a recoger los pedazos de los eventos impactantes. El juicio dejó un impacto duradero en todos los involucrados, desde la familia Dixon hasta sus estudiantes y la comunidad local. La vida de Dan Walkman, por otro lado, tomó un giro drástico. Fue transferido a una prisión de alta seguridad en Virginia, donde enfrentó una dura realidad. Aunque estaba bajo custodia protectora debido a la naturaleza de alto perfil de su caso, la vida tras las rejas era difícil. La familia de Dan luchó por sobrellevar las consecuencias del juicio. Sus padres, que habían sido solidarios durante todo el proceso, se encontraron bajo intenso escrutinio por parte de los medios y la comunidad. Se mudaron de Richmond para evitar la atención y tratar de reconstruir sus vidas lejos del ojo público. En los años posteriores al juicio, el caso de John Dixon siguió siendo un tema de discusión y sirvió como un recordatorio sobrio de cómo las relaciones personales profundamente arraigadas pueden impactar vidas y cómo las emociones descontroladas pueden llevar a resultados trágicos. La comunidad continuó honrando la memoria de John, asegurándose de que su historia fuera recordada no solo por la tragedia, sino también por el impacto positivo que tuvo en quienes lo rodeaban. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.